Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que disfruten de estos relatos. Y si es por la noche cuando los escuchen mucho mejor. Sin más que decir, comencemos. El violín de la bruja. En 1923 había un pequeño pueblo, con un poco más de 130 habitantes. Entre ellos una anciana de extraña actitud y misteriosa personalidad, reservada, su cabellera era cana, y gracias a eso se ganó el apodo de bruja. No se sabía nada de ella, decían que fue una de las primeras en habitar el pueblo. Su casita era la más lejana, ubicada en las afueras del pueblo junto a un río, y todo el pueblo se inventaba un montón de rumores sobre ella, pero lo único que sabían es que ella tocaba el violín a las 9 p.m., siempre se escuchaba esa melodía melancólica que ponía los vellos de punta a los habitantes. Las madres jamás dejaban a sus hijos jugar cerca de su casa ni los jóvenes iban a verla, y cada vez que la mujer tocaba el violín, todos entraban a dormir. Era algo así como una costumbre, incluso sus padres decían que debían dormir a esa hora o la bruja se los comería. Una noche, antes de las 8 p.m., se escucharon gritos desgarradores, resultaba que la casa de la bruja estaba en llamas, creían que era una vela que cayó al suelo. Todos veían cómo la anciana moría, y nadie fue a ayudarla, hasta que llegaron los policías que solo encontraron sus restos. Y los enterraron en lo que quedaba del jardín de su casa. Después de todo, a nadie le importaba y dieron el caso por cerrado. Esa noche, todos estaban tranquilos, pese a lo sucedido, a punto de dormir, un escalofrío colectivo recorrió el pueblo. A las 9:00 p.m. se escuchó el violín que tocaba esa mujer que se suponía estaba muerta, haciendo que todos entraran en pánico y se encerraran en sus casas. Los habitantes pensaban que la bruja había vuelto para atormentarlos a todos. Cuando el violín no sonaba, uno de los niños desaparecía. El primero fue el hijo del herrero. En 1928 ya no había niños, a excepción de uno, yo, el más joven. Ahora desaparecían los adultos, los que quedábamos nos reunimos y fuimos a la casa de la bruja, iban a llevarse los restos a otro lugar, pero el violín empezó a sonar. Y un espectro apareció frente a todos, tocando el violín. Yo no soy una bruja, ustedes me convirtieron en esto, y ahora soy lo que ustedes decían, quieren a sus hijos y familiares. Pues tómenlos. Entonces abrió la boca haciendo que salieran volando restos, ropas y sangre. Días después, le confesé a mi madre que fui yo quien mató a la bruja, pero mi madre me dijo que lo conservase como un secreto. Y así fueron desapareciendo todos. Solo quedó yo, y sé que la tortura que vivo ahora me la merezco, que ahora moriré. Ya que son más de las 9 y no he escuchado el violín. La hermana triste. Acacia llegó a su casa derrumbada. Apenas si podía creer que su hermana Aida hubiera perdido la vida en ese accidente de auto, sin ánimos de nada, fue a su recámara, su mamá y papá tiempo tenían que habían partido con Dios. Me siento tan triste sin mi hermana, la casa no será lo mismo sin ella. Abrazó una almohada y lloraba triste, hasta que se quedó dormida. Al despertar era de madrugada, se levantó y fue a su cocina a hacerse un té. Al pasar por la sala miró un cuadro donde estaban juntas, lo tomó y recordaba 1000 cosas que vivieron. Al pasar más semanas Acacia se deprimía más y más, perdió su empleo y solo lloraba todas las tardes por su hermana fallecida, había días que no comía, hasta que una tarde fue su tía Carmen a verla. Acacia, mira en qué estado te encuentras, no comes, casi no duermes. No puedes seguir sumida en tu depresión, tu hermana ya está con Dios. Sí, pero si ese accidente no hubiera pasado, estaría aquí conmigo. Ante los designios de Dios no podemos hacer nada, ven te prepararé una sopa y te darás un baño, para que te relajes. Sé que ella y tú eran muy unidas, pero debes ir poco a poco retomando tu vida.
Doña Carmen la abrazó y Acacia agradecía ese consuelo que su tía le daba, mas noche después de cenar se quedó dormida. Cerca de las 3 de la madrugada oyó ruidos extraños en la recámara de su hermana. Se paró y sin encender la luz, entró y aterrada vio a su hermana ensangrentada pidiendo ayuda. Acacia gritó y ya no supo de ella. Acacia, hija despierta, dime, ¿qué fue lo que viste? Le preguntaba angustiada su tía Carmen. Al despertar vio a un doctor y a parte de su familia observándola asustados. Era ella tía, mi hermana Aida, estaba sentada en su cama y tenía el rostro lleno de sangre, debes creerme. Vi a mi hermana. El doctor se acercó a ella y sutilmente le dijo. Hola Acacia. Tranquila, soy el doctor Ramón, soy psiquiatra, primero debes calmarte. Es muy probable que dado que está reciente lo de tu hermana veas cosas, producto de tu angustia y ansiedad, algo muy común. ¿Acaso piensa que estoy loca? Yo la vi tan real como lo veo a usted. Nadie dice lo contrario, sé que es muy duro lo que vives, pero verás que poco a poco te irás sintiendo mejor. Al decirle eso, el doctor le aplicó un sedante, el cual la hizo caer en un profundo sueño. Pobre de mi sobrina. Sufre mucho y tengo miedo que pierda la razón o haga algo peor. No, doña Carmen, es lógico y normal que esté en la fase de no aceptación. Recuerde que esto tarda mucho en sanar y que ella retome su vida. Bueno, llámeme para cualquier cosa o dudas que tenga. Al irse el doctor y su familia se quedó solo su tía Carmen. Esa y las siguientes noches Acacia dormía mejor. Pasó como un mes, cuando nuevamente oyó ruidos en la recámara de su hermana. Al entrar vio que era ella. Estaba de espaldas. Al querer tocarla Aida le dijo. No me toques. No soy ese bonito recuerdo, te espantarás al verme. Aunque así sea, déjame verte, por favor. Al darse la vuelta vio un rostro desfigurado, como carcomido, haciéndola retroceder. Sí, así poco a poco la carne se descompone. Yo en sí soy ese espíritu errante ya que mi cuerpo yace en el cementerio, soy como decirte un reflejo de lo que pasa cuando ya no estás vivo. Pero ¿cómo puedo verte si ya no tienes cuerpo? Tú me extrañas y con tu tristeza, ando por aquí, no me llores más Acacia. Sé que te preguntas, ¿por qué a mí me pasó? Sabes bien que cada ser humano tiene marcado su destino o línea de vida. Si Aida tienes razón, perdóname, es que me es difícil aceptar todo esto, mas te prometo ir saliendo adelante. Entonces el rostro tétrico de Aida se fue cambiando hasta verse como cuando vivía, sonrió y le dijo a Acacia. Así recuérdame hermana y sigue tu vida, jamás nos separaremos, te quiero mucho. Acacia llorando asintió con la cabeza y Aida se desvaneció. En eso un sollozo atrás suyo la hizo voltear, era su tía Carmen. Tía, ¿viste a mi hermana? Sí, perdóname hija por dudar, ahora cumpliremos la petición de tu hermana. Y así fue, Acacia empezó a tomar terapia y siguió su vida, las cosas empezaron a andar mejor. Aunque algunas veces, Aida visitaba a su hermana y viera que tal como le dijo nunca estaría sola. La leyenda del pozo. En aquellos tiempos había una hacienda en donde vivía una familia con sus 2 hijos de nombre Armando y Ricardo, de 11 y 10 años de edad, respectivamente. Su papá era el capataz de la hacienda, por lo que debido a su labor, casi nunca convivía con ellos. Una noche su madre les dijo que no se vayan a jugar al monte porque ahí asustan y la gente comentaba que rondaba el diablo. Sin embargo Armando y Ricardo comenzaron a ponerse a jugar y, sin darse cuenta, ya estaban dentro del monte. Y entonces pensaron que podían aventurarse y caminar un poco más dentro del mismo. Y como no les ocurría nada ni veían ningún peligro continuaron jugando, pero a la hora de regresar se encontraron con un pequeño camino de rocas que conducía a un pozo. Se acercaron y decidieron sacar la cubeta para ver qué tenía, pero al jalar la soga y ver la cubeta descubrieron que no había nada en el interior, aunque sí estaban talladas en el fondo 2 palabras, tengo hambre. Al leer esto, ellos pensaron que a lo mejor vivía un señor ahí. Así que de inmediato fueron a su casa, y tomaron una pieza de pollo y regresaron al pozo, metieron la comida a la cubeta y gritaron hacia el fondo que ahí le habían llevado un poco de alimento. Al otro día,
Regresaron al pozo y cuando sacaron la cubeta notaron que tenía una moneda de oro. Asombrados pensaron que era una especie de paga por la comida, por lo que decidieron hacer lo mismo, llevar más comida para ver si les daban más monedas. Así lo hicieron varios días, hasta que una noche. El capataz, quien estaba alcoholizado, vio que sus hijos tenían varias monedas de oro, les preguntó de dónde lo habían sacado y ellos dijeron que en el pozo. Cegado por la ambición, les exigió que al día siguiente por la mañana le mostraran el sitio exacto de donde estaba el pozo. Para después mandarlos a su casa, entonces el capataz decidió meterse al pozo ayudado de la soga, pues pensaba que ahí podía haber un tesoro. No pasó mucho tiempo cuando se escucharon gritos y golpes dentro del pozo. Pero los niños que aún no se habían ido a su casa pensaron que su papá lo hacía nada más por asustarlos. Al día siguiente la madre de los pequeños se dio cuenta asustada que su marido no había ido a trabajar el día anterior ni tampoco a dormir por la noche. Por lo que los niños le dijeron que la última vez lo vieron en el pozo. Cuando acudieron a ese sitio, la señora reconoció el pozo y recordó que tenía fama de sitio maldito, y cuando vio a un costado del pozo el sombrero de su marido sospechó lo peor. Decidieron sacar la cubeta para ver qué encontraban y se sorprendieron al ver que tenía muchas monedas de oro, pedazos de ropa desgarrada del capataz y en el fondo de la cubeta 4 palabras que decían, gracias por la comida. Atemorizados soltaron la cubeta. Cayendo hasta lo profundo del pozo, luego lo cerraron y de inmediato abandonaron la hacienda para olvidar ese terrible día. Cuando los difuntos regresan a despedirse. No sé o no entiendo por qué suceden estas cosas de apariciones paranormales, nunca lo he entendido, menos cuando muere un familiar y se aparece tratando de decir algo. Digo que no lo entiendo porque si somos familia deberían despedirse o decir lo que les sucede en vida dejando todo en orden para que si mueren repentinamente se vayan sin ningún pendiente porque muchos han regresado después de muertos. A mí me sucedió con un tío, hermano de mi madre. Él vivía en el campo con su familia, trabajaba para criar a sus 6 hijos. Luego que ellos crecieron de repente le resultó cáncer y ya no pudo trabajar, fue entonces que el segundo de los varones tuvo que hacerlo para así poder ayudar con el gasto de los medicamentos ya que eran caros. Un día fuimos a visitarlo y lo vimos muy mal, el cáncer es muy agresivo, consume rápido la vida, tenía su hígado invadido por ese mal. Esa noche nos quedamos con él y al otro día nos regresamos a nuestro hogar. Yo vivía sola en un apartamento y mi mamá en su casa con mi papá y demás familia. A los días me llama mi madre diciéndome que mi tío estaba muy grave. Recuerdo que era mayo, el mes que se celebra el Día de las Madres aquí en República Dominicana, y un día antes de la celebración mi mamá y una tía fueron para allá a verlo. Yo me quedé en mi apartamento porque me enteré ya tarde que se habían ido. Entonces a eso de las 7 p.m. tocaron mi puerta pero sin decir nada, no hice caso pensando que lo había imaginado, pero luego volvieron a tocar. A punto estaba de ir a abrir cuando en eso mi hermana me llamó diciendo que saliendo mi madre y mi tía de la casa de mi tío cuando estaban en el autobús para regresar les llamaron diciendo que mi tío había fallecido. Sentí horrible, la noticia me cayó como un balde de agua fría. Hasta olvidé que habían tocado mi puerta, pero también fue extraño que en ese momento dejaron de hacerlo, tal vez era él quien lo hizo para ir a despedirse. Después el día de su velorio me enfermé, ni siquiera fui a su entierro. Luego que pasó todo lo de su sepelio aún estaba mal, pero como pude fui a casa de mi madre para disculparme por no haber podido ir con ella a despedirme de su hermano, de verdad lo sentí mucho porque sí quería verlo por última vez. Ya más tarde me preparé para ducharme y al estar desnuda en el baño toda enjabonada, de repente vi a mi tío parado en la puerta del baño, estaba muy serio mirándome fijamente sin decirme nada, quedé en shock, sentía que el corazón se me quería salir por el miedo que tenía. Empecé a gritar pero mi voz no se oía y la desesperación entró en mí al darme cuenta que nadie me escuchaba. Yo sentía que si gritaba pero de mi garganta no salía la voz, había perdido el habla por el terror que me causaba su aparición. Al desaparecer su fantasma fue entonces que escucharon mi grito. Mi padre, que estaba en la sala al escucharme, fue corriendo al baño y cuando llegó tumbó la puerta pensando que algo malo me había sucedido. Al verme en el piso mojada y temblorosa me cubrió con una toalla para sacarme del baño sin entender qué había sucedido.
Luego que me prepararon un té pude calmarme y contarles lo sucedido. Me asusté tanto que después ya no quería dormir sola. Tenía que dormir mi hermana o alguien conmigo y cuando regresé a mi casa fue peor, allí dormía hasta con la luz encendida. Así pasaron algunas semanas y como al mes de haber muerto mi tío, de nuevo fui a visitar a mi madre. Ese día decidí quedarme a dormir en su casa. Obviamente junto con mi hermana. Aún tenía mucho miedo, pero en la madrugada que estábamos dormidas sentí que me jalaban la cobija y me destaparon los pies. Pensando que era mi hermana quien lo había hecho para cobijarse, no hice caso, pero en eso una mano muy dura y fría tomó mi pie y me jaló del dedo gordo haciéndome sentir escalofríos. Al voltear para ver quién era, aterrada miré a mi tío parado a un lado mío mirando fijamente hacia el piso sin moverse, pero era más perturbador que la primera vez que lo vi porque su cara estaba muy demacrada, amoratada con un rictus de dolor, como si estuviera sufriendo. Yo no pensé en nada, solo se me salió un grito tan fuerte que hizo despertar a mi hermana, quien asustada prendió la luz y ya no había nadie, pero me había dejado temblando de terror su presencia. Para mí esas 2 veces que se me apareció mi tío de verdad fueron muy espeluznantes y más la última vez porque además de haberme tocado con su mano rígida y fría tenía un aspecto terrorífico, aunque no me dijo nada, con el solo hecho de verlo parado a mi lado sentí escalofríos. Sé que no fui a despedirme de él cuando murió, pero fue por causas de enfermedad, por eso digo que si tienen algo que decir lo hagan en vida. Así me lo hubiese dicho la vez que fui a verlo junto con mi mamá. Cuando uno muere es para irse a otro plano a donde será el eterno descanso, no para andar penando asustando a la gente en un mundo donde ya no pertenecen. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si el video te gustó, por favor no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Si deseas enviar tu relato, en la descripción del video dejaré el correo para que puedan enviar sus historias. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.